Y bueno, cuando yo estaba escuchando hablar acerca de la obra del doctor Aguirre Beltrán, me vino a la mente que en estos días preparando el seminario, pues estuve leyendo algunas cuestiones sobre el desarrollo de la comunidad de aquella época, cuando se decía cómo vamos a lograr que una sociedad tan dualizada, él planteaba la sociedad dual, pueda acortar esa brecha y que los pueblos indígenas puedan incorporarse al proceso de desarrollo. Y desarrolló algunos temas muy interesantes como algunos que están publicados y que vamos a ver en las clases, que se llama sobre la teoría de los centros coordinadores. Me encantó sinceramente haberlo leído en estos días, que se anuncia por parte del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, que va a revitalizar a lo que en otra época y bajo otras condiciones, claro, al Instituto Nacional Indigenista. Y señaló también que le va a dar vida a los 137 centros coordinadores que quedaron abandonados, pues al menos en los 3 últimos sexenios, o al menos desde la fundación de la CDI, cosa que me llena de satisfacción y de alegría, porque realmente hace mucha falta tener estas estructuras de mediación en las regiones de refugio. Y pues a mí me gustaría que conforme yo vaya leyendo lo que tengo preparado para hoy, pues vayamos pensando nosotros como antropólogos, algunos que hemos tenido la gran experiencia de haber trabajado en el Instituto Nacional Indigenista, y aquellos otros que se desempeñan en otras labores, cómo nosotros podemos contribuir para refundar este país. ¿Cómo vamos a hacer para que estos años de abandono y de despojo, como vamos a ir viendo, poder revertir estos efectos tan negativos? ¿Cuál es el papel que tenemos nosotros como antropólogos para contribuir a la reconstrucción nacional? En ese sentido, me parece que esta coyuntura es muy importante. Bien, entonces, bueno, voy a dar lectura a lo que tengo preparado para el día de hoy, que se llama Pueblos indígenas, patrimonio cultural y procesos de turistificación, de la región de refugio a la economía de la identidad. A partir de la Segunda Guerra Mundial, el turismo se fue convirtiendo en una actividad de gran importancia económica y social para numerosos países. Las facilidades que otorga el desarrollo de las comunicaciones y de los medios de transporte permitieron que esta industria se consolidara y, a partir de la década de 1980, se expandiera hacia todos los rincones, incluso los más apartados del planeta. La Organización Mundial del Turismo calcula que en 2017 hubo 1.322 millones de personas, turistas internacionales, que viajaron por el mundo. A ellos, desde luego, habría que agregar a quienes viajan al interior de cada país. El turismo ha tenido diferentes impactos económicos, políticos y sociales, afectando la balanza comercial, la generación de divisas y el Producto Interno Bruto de diversos países. En este proceso se han visto involucrados los pueblos indígenas, sea porque sus territorios son codiciados por la expansión del capital turístico e inmobiliario, o porque se contratan como trabajadores, y también porque la misma expansión turística, voy a citar el lenguaje de la jerga de quienes trabajan turismo y patrimonio, pone en valor, ¿no? O sea, la frase clave es poner en valor. Entonces, se pone en valor los recursos naturales con los que cuentan los pueblos originarios, así como la diversidad étnica y cultural que estos pueblos encarnan. Las políticas de inversión turística e inmobiliaria se fortalecen y se expanden con el apoyo de las políticas neoliberales promovidas por los estados nacionales y por las agencias de desarrollo internacional. Llegan así a las localidades de pescadores ribereños, a los bosques, a las zonas campesinas, serranas, y pues muchas de ellas definidas
hasta hace algunos años como regiones de refugio indígena. Como planteaba Aguirre Beltrán, hay tres principales regiones de refugio, que son las desérticas, están las zonas serranas y las de selvas tropicales. Y aquí es muy importante señalar que para Aguirre Beltrán las regiones de refugio no eran entes estáticos y que iban a permanecer así para siempre, sino que son zonas a las que llegan los pueblos indígenas, muchas veces expulsados por las condiciones que impone la colonia, y dice, bueno, es que la región de refugio, incluso cita a un biólogo ruso que se apellida Vavilov, las regiones de refugio también son de refugio de la biodiversidad, de la gran diversidad de la flora y de la fauna, y que son de refugio porque precisamente la actividad humana no ha trastocado de una manera definitiva y transformadora sus condiciones de vida. Y entonces, cuando dice, bueno, pues la región de refugio, pues es un decir, es así como a donde fueron orillados diversos pueblos, en donde pues van a mantener un conjunto de relaciones que, bueno, más adelante señalaría en regiones de refugio que serían ellas donde aún prevalecen ciertas formas dominicales, coloniales de explotación y de exclusión. Bien. La expansión turística e inmobiliaria, pues, llega a las regiones de refugio y proceso que se facilita enormemente después de la reforma al artículo 27 constitucional, con lo cual se da fin al reparto agrario y donde se abren las puertas a la venta de las tierras ejidales y comunales, con el fin de que los campesinos, y así se dijo en esa época, tengan la libertad de asociarse con los grandes inversionistas, porque también se dijo, son mayores de edad y por lo tanto pueden ya tomar esas decisiones sin tener la tutela del Estado. Entonces, ¿qué sucede? Que se reforma el artículo 27 constitucional y junto con ello una serie de empresas dedicadas a la promoción del bienestar social y a las políticas redistributivas, que con todos los problemas y errores que tenía el Estado mexicano funcionaban. O sea, me refiero, por ejemplo, a CONASUPO y sus filiales que regulaban el precio de garantía en diversas regiones rurales del país, o el INMECAFE que regulaba el precio del aromático. Desaparecen alrededor, o sea, tan solo en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, de 1988 a 1994, pues alrededor de 1,200 y tantas empresas que son consideradas... Bueno, algunas son consideradas obsoletas y otras son transferidas a la iniciativa privada. Y se decía, un Estado obeso es un Estado ineficiente. Y entonces se plantea adelgazar al Estado. Y en muchos lados el Estado desaparece y esos espacios que abandona el Estado pues son llenados por otros actores que surgen con particular fuerza en diferentes regiones del país, entre ellas pues los neocacicazgos, los problemas del crimen organizado, porque bueno, no vamos a ahondar al respecto, la minería, ¿no? Que después se viene lo de la minería, muchos se enteran de que su subsuelo está ya concesionado por 50 años después de que ya se concesionó. Y dentro de todo este panorama, bueno, pues están las empresas turísticas y el sector inmobiliario. Entonces el capital avanza sobre las tierras de los pueblos indígenas en un proceso que ha sido caracterizado como de acumulación por despojo en diversas regiones del país. Así lo muestra, por ejemplo, Ana María Salazar en un estudio de caso en Bahía de Banderas, en Nayarit, o Santiago Bastos cuando habla de Mezcala, o en Quintana Roo, como lo han denunciado en repetidas ocasiones los pueblos mayas, que en ese estado donde el gobierno estatal ha sido caracterizado como una imparable maquinaria de despojos. Entonces, bueno, estamos ante una situación de esta expansión muy fuerte del capital inmobiliario y turístico, y que todo esto se facilita por una política de Estado.
El turismo es una fuerza que presiona a las localidades hacia la integración global. El hecho de que lleguen estos grandes capitales a las diferentes regiones presiona hacia esa integración, esa interconexión global y simultáneamente provoca la fragmentación territorial respecto a la región en que dichas localidades se asientan. Y es que la industria del ocio multiplica puentes de comunicación para el flujo de turistas y capitales entre países emisores y lugares de destino de los turistas, a la vez que desvincula, al menos en unas primeras etapas, desvincula las localidades globalizadas de su entorno regional más inmediato. Opera así una economía de enclave donde los vínculos fuertes se extienden a nivel global, mientras que a nivel regional esos vínculos económicos son muy débiles, al menos en las primeras etapas. El turismo, pues, es producto de una globalización progresiva en donde las economías locales se desvinculan de la lógica regional nacional a la vez que se reconectan en el espacio de los flujos globales de capitales y de turistas. En este contexto, los pueblos indígenas participan, sea porque sus tierras y territorios, como señalé antes, son codiciados por la expansión del capital turístico, sea porque ellos mismos son contratados como trabajadores en la construcción de obras de infraestructura y de grandes resorts que van apareciendo por todo el país, o por condominios que muchas veces funcionan como segundas residencias, tanto de personas de clase media y alta que habitan en las ciudades, como de este gran flujo, como bien señalaba el doctor Agustín hace unos minutos, de aquellos, de esta migración temporal, estacional de jubilados, que muchas veces llega a ser permanente, que llegan a las costas mexicanas o a las ciudades coloniales por 2 a 6 meses, y hay algunos que ya se quedan definitivamente a vivir en México, que son los migrantes por amenidad o esta migración privilegiada, donde lo que motiva la migración no es la búsqueda de trabajo, sino por el contrario llegar a un sitio de descanso. Muchos de ellos buscan el sol, buscan la playa, el paisaje, la buena comida, que es más barata que en sus lugares de origen, y desde luego donde los servicios para una buena cantidad de personas de Estados Unidos, los servicios médicos suelen ser más baratos que en sus países de origen, sobre todo cuando carecen de seguridad social o estos recursos son limitados. Bien. Diversas comunidades buscan proteger sus tierras y aprovechar sus recursos naturales y culturales para promover sus propios proyectos turísticos. El tipo de turismo que promueven las comunidades indígenas consiste generalmente en pequeños proyectos de baja inversión en capital económico, aunque cuentan con una fuerte inversión de capital social, o sea, son proyectos en los que participa mucha gente y que buscan ofrecer a los turistas una experiencia única, diferente a la que tienen en sus lugares de origen o en los grandes hoteles de turismo comercial, y donde la ancestralidad, la autenticidad y las expresiones culturales de los pueblos originarios opera como un factor de atracción de los turistas. Hemos encontrado, por ejemplo, que, en el caso de Quintana Roo, los proyectos comunitarios muchas veces son impulsados por aquellos trabajadores de origen maya que ya estuvieron antes en la gran industria turística y que ahora dicen, pues si ellos tienen esos recursos, ¿por qué nosotros no los vamos a llevar a nuestras comunidades? ¿Y por qué no vamos a atraer a los turistas para que aquí también haya derrama económica? Porque sucede que en estas grandes concentraciones globales, la gente dice, a los turistas a veces no les vemos ni el polvo. Bajan de los aviones, los meten a los hoteles, ahí les dan de comer, a veces ni siquiera salen a pasear, y cuando lo hacen ya están las empresas turoperadoras esperándolos para llevarlos a las pirámides y a dar una vuelta. Entonces, una política pública tendría que ser mucho más horizontal y abrir los cauces para que las comunidades también puedan ser beneficiadas
beneficiadas de la derrama económica. En Cancún y Riviera Maya, o sea, en este gran corredor, pues vemos que por un lado están las comunidades con sus recursos, pero a veces los turistas ni siquiera se pueden aproximar porque ya sea que desconocen o porque se carece de infraestructura o porque no se brinda la información necesaria o porque las grandes cadenas ya tienen acaparados a los turistas. Entonces, pensando otra vez en la teoría del Centro Coordinador Indigenista, que tendría que ser un centro no nada más que estuviera dirigido por indígenas, como ya se anunció, sino también que estuviera empoderado, con capacidad suficiente para incidir en este proceso y que la derrama económica que se repatria después a los lugares de origen de las grandes cadenas de Iberoestar y del Marriott. ¿Cómo hacer para que ese dinero que está llegando pueda llegar a las comunidades? Eso yo creo que es muy importante. Bien. El turismo promovido en las regiones indígenas se denomina turismo alternativo, turismo de naturaleza, turismo indígena o turismo étnico o ecológico. Su avance ha llevado a la negociación de las comunidades indígenas con las instituciones del Estado y con empresas inmobiliarias cuando se puede, porque ellos buscan ser los administradores de sus propios recursos. Tal vez aquí valdría la pena releer ya con esta visión a Guillermo Bonfil y su teoría del control cultural, por esto y por cosas que voy a decir más adelante sobre el uso que se hace de los símbolos étnicos con motivo de atracción turística. Si bien los pueblos indígenas buscan promover sus propios proyectos turísticos, cabe señalar que dicho avance también ha propiciado el despojo de tierras y el desplazamiento de comunidades indígenas, pesqueras y campesinas en diferentes regiones del país. Es decir, no hay una posición, o sea, yo creo que no podemos tomar una posición de decir yo estoy a favor del turismo o estoy en contra. Yo pienso que depende de las condiciones particulares de cada caso en que nosotros podríamos tener una opinión sobre los efectos positivos o negativos del turismo y contextualizar qué es lo que se puede hacer cuando ya, pues al parecer el turismo se ha convertido, si no en la única, tal vez en la principal política pública llevada a cabo por el gobierno federal, que no sea el repartir despensas, o sea, el único proyecto que podemos decir que es productivo en el sentido de que las comunidades se pueden capitalizar y se pueden robustecer, ha sido únicamente en este lado del turismo, o sea, ya no ha sido el fomento a la agricultura, el fomento a otro tipo de actividades económicas, sino es todo lo relacionado con el ámbito del turismo, lo que ha tenido mucho mayor impulso en los 3 últimos sexenios, más allá de oportunidades y que se dedican pues a otras cosas, o sea, repartir las despensas y bueno, así más o menos lo veo, ¿no? Entonces, sí es el programa más importante y un factor muy importante de atracción de divisas, pues entonces nosotros como antropólogos, ¿qué es lo que podemos hacer o cómo podemos nosotros analizar y acompañar a las organizaciones indígenas para defender estos recursos? Yo creo que esto sería algo que tenemos que pensar para el futuro inmediato. Bueno, patrimonio cultural indígena y turismo. A partir de la década de 1970 ha sido cada vez más frecuente hablar de patrimonio cultural. Esto se debe a una de las preocupaciones internacionales por proteger aquellas obras consideradas únicas e irrepetibles, amenazadas por el desarrollo urbano, industrial y por las guerras. La noción de patrimonio cultural de la humanidad, aprobada en 1972 por la UNESCO, tuvo el objetivo de promover la identificación, protección y preservación de aquellos objetos considerados especialmente valiosos para la humanidad en su conjunto. En 2003, dicho organismo internacional, que estaba muy orientado a proteger sitios históricos y arqueológicos, reconoció por primera vez
la importancia de proteger también las expresiones culturales de pueblos vivos. Con ello, se dio el Estatuto de Patrimonio a diversas expresiones culturales, tales como las danzas, las ceremonias, las artes culinarias, la gastronomía, los atuendos y otras expresiones vivas y, según la jerga de la UNESCO, intangibles del patrimonio. Así, una danza, un sistema ritual, un conjunto ceremonial o la gastronomía regional son reconocidas como expresiones de la cultura y como patrimonio cultural. Sin embargo, y esto es muy importante señalar, no todas las expresiones culturales son consideradas como patrimonio, sino solamente aquellas que han pasado por un proceso social de valoración y validación en el cual participan diferentes actores con diferentes visiones e intereses. Todo lo que hoy conocemos como patrimonio, material o inmaterial, ha debido pasar por un proceso público y consensual y en el que intervienen diversos actores con diferentes niveles de poder y autoridad. A dicho proceso se le llama o se le ha dado en llamar proceso de patrimonialización. A través de este proceso vemos que un elemento de la cultura se convierte en patrimonio. Es decir, todos los pueblos tienen cultura, pero no todos los elementos de la cultura son patrimonio, o sea, son dos cosas diferentes. Una cosa es la cultura y otra cosa es el patrimonio. Cuando se reconoce como patrimonio es porque ya hubo un proceso de selección, de validación, de consenso y una proclama pública de decir, esto es patrimonio de la humanidad. Y bueno, no solo se patrimonializa la cultura, sino también aquellos elementos del entorno natural que parecen únicos e irrepetibles. Para algunos autores se ha señalado que la patrimonialización se refiere a la transformación de expresiones culturales, pero también de territorios y lugares que al ser seleccionados como únicos e irrepetibles se convierten en patrimonio de la humanidad. Una de esas transformaciones es el desarrollo del turismo, o sea, cómo a partir de una declaración de patrimonio, pues hay un boom turístico, o sea, cada vez se visita más y la llegada casi inmediata de miles de turistas. Se ha demostrado, por ejemplo, que inmediatamente después de que un elemento es patrimonializado, se da un incremento inusitado de visitantes. En el caso de México, así ha sucedido en los sitios arqueológicos e históricos, así como también en las festividades y ceremonias indígenas. A la fiesta del Día de Muertos, por ejemplo, en Janitzio, cuando en Michoacán esta fiesta es más bien declarada Patrimonio de la Humanidad en 2010, se multiplicó la llegada de turistas y de la noche a la mañana pasaron de ser alrededor de 17,000 o 20,000 visitantes a más de 50,000 que saturaron las calles de Uruapan, pequeña ciudad michoacana que no tenía la capacidad para albergar a tal número de visitantes. El reconocimiento de un elemento como patrimonio cultural involucra la participación de instituciones internacionales y nacionales, inversionistas privados, asociaciones civiles y un amplio número de mediadores, entre los que se incluyen los conocedores del ámbito académico, como los arqueólogos, los antropólogos, los historiadores, ¿no? Los expertos independientes cuya labor es de gran importancia para la toma de decisiones. También intervienen consultores independientes, profesionistas que elaboran en las instituciones públicas y privadas, organismos no gubernamentales y desde luego las agrupaciones locales y comunitarias. En ese sentido, el proceso de patrimonialización puede ser visto también como un campo de disputa y de negociación en el que intervienen diferentes actores por lograr el reconocimiento del elemento a patrimonializar y posteriormente se convierte en un campo de disputa para ver quién va a tener el control. Y es ahí donde es muy importante ver nosotros cómo podemos contribuir al empoderamiento de los hacedores de este patrimonio, los que lo han detentado, que son los pueblos indígenas, porque bueno, no siempre, como vamos a ver más adelante, no siempre los que hacen
Esas danzas son los que se empoderan ante una situación de declaración del patrimonio. Una vez que el elemento sea patrimonializado, pasa a ser cuidado, protegido y difundido por actores que no siempre son los que mantienen a las culturas vivas. Adquirir y conservar una certificación, bueno, es que pasa por hay que conservar la autenticidad, o sea, hay comités que se crean comités de autenticidad para verificar que la práctica se está llevando como debe de llevarse. En el caso, por ejemplo, y aquí intervienen diferentes actores, por ejemplo, en la fiesta de la Guelaguetza, la más importante de Oaxaca, y sus danzas están sometidos a un atento escrutinio por parte de un comité de autenticidad creado por el gobierno de Oaxaca. Dicho comité está integrado por expertos y conocedores vinculados a las distintas regiones indígenas que están representadas en esta fiesta. A pesar de que se trata de una representación de la diversidad cultural indígena, se ha cuestionado el carácter no indígena de quienes integran dicho comité, así como su conservadurismo e insistencia, por ejemplo, en mostrar a los indígenas de una manera estereotipada. Se cuestiona, por ejemplo, el que las mujeres indígenas sigan apareciendo como mujeres sumisas y serviciales ante el marido. Y cito, cuando las cosas ya han cambiado mucho, nosotras vamos a la universidad, nosotras hacemos otras cosas, consideran algunas de las mujeres que rechazan estos estereotipos, porque dicen que tienden que contribuyen a generar situaciones de desigualdad de género. Las poblaciones afrodescendientes también son excluidas de esta celebración. Hace unos años, en una o dos ocasiones, los invitaron, pero entonces se vuelve a generar ahí un consenso en el que se dice que no debieron haber sido invitados porque la población afrodescendiente no es originaria de Oaxaca. Entonces, bueno, aquí vemos que sí se van creando este tipo de discusiones que yo pienso que son muy importantes y que como antropólogos nosotros también tendríamos que tener una opinión al respecto. Bueno, a partir de 2006, durante la lucha de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, APO, se organiza la Guelaguetza Popular, que se festeja en los mismos días que en la anterior, o sea que el oficial, los 2 primeros lunes de julio de cada año. Esta última es organizada por los profesores en lucha y por organizaciones sociales independientes. Existen otros muchos ejemplos que ilustran esta lucha por la autenticidad y el control de las celebraciones que forman parte del patrimonio. Hay diferentes grupos que se reclaman herederos o conocedores de los saberes y tradiciones indígenas. Participan en ella incluso grupos de reciente creación que se reclaman herederos auténticos de las tradiciones. Por ejemplo, están los mayas galácticos, que así como se autodefinen algunos grupos de inmigrantes extranjeros y nacionales que radican en Tulum, Quintana Roo, que practican religiones New Age y compiten con la población nativa por el capital simbólico de la mayanidad. Los New Agers se definen a sí mismos como representantes de la verdadera espiritualidad de los mayas prehispánicos en oposición a los mayas vivos de la región. El conocimiento de la cultura maya es la fuente de la identidad de estos grupos que dicen conocer mejor la cultura maya que los nativos y hablantes de esa lengua. Bueno, esto según un estudio reciente de El BES, es una publicación que está en la revista Cultura y Representaciones Sociales en línea. Bien, la lucha por el capital simbólico. México cuenta con una amplia riqueza arqueológica, lingüística y cultural. En 2018 contaba ya con 34 lugares designados por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. De ellos, 27 eran reconocidos como bien cultural, 6 como bien natural y 1 como bien mixto, o sea que tenía elementos de la naturaleza y zonas arqueológicas. Esto convirtió al país en el séptimo, o sea, México en el séptimo país en el mundo con la mayor cantidad de sitios inscritos en la lista de bienes patrimonio de la humanidad de la UNESCO.
solo detrás de Italia, China, España, Francia, Alemania e India. También figura como el primer país en el continente americano con mayor cantidad de sitios inscritos en esa lista. Además de estos elementos de patrimonio material tangible, el país cuenta con 8 tradiciones y fiestas considerados como bienes inmateriales o intangibles, que en su mayoría pertenecen a los pueblos indígenas. Y estos son las fiestas indígenas del Día de Muertos, que fue declarada en 2008, la ceremonia ritual de los voladores de Papantla en 2009, los lugares de memoria y tradiciones vivas de los otomichichimecas de Tolimán, la Peña de Bernal, guardiana de un territorio sagrado, que es 2009, la cocina tradicional mexicana, cultura comunitaria, ancestral y viva, el paradigma de Michoacán, 2010, la pirecua, canto tradicional de los purépechas, que también fue declarado en 2010, el mariachi, música de cuerdas, canto y trompeta, 2011, y los parachicos, que es la fiesta tradicional que se lleva a cabo en Chiapa de Corzo, y esta fue reconocida en 2015. Junto con estos sitios y prácticas culturales reconocidos por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, el gobierno federal llevó a cabo una política tendiente a favorecer el desarrollo turístico del país, más allá de los sitios de turismo de sol y playa. Para ello, desde 2001, puso en marcha el programa Pueblos Mágicos, por medio de lo cual se patrimonializan un conjunto de lugares que se consideran valiosos, sea por su arquitectura, sus expresiones culturales vivas, sus monumentos, zonas arqueológicas y recursos naturales. Para 2014 se contaba con 83 localidades consideradas como pueblos mágicos y en 2017 estos ya sumaban 121. Además, o sea, si esto fuera poco, es que ya es el México Resort, ¿no? Yo leí un artículo que dice el planeta Resort, bueno, pues aquí es el México. Dice, además, a través de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, se impulsó el programa de turismo alternativo en zonas indígenas, que para 2013 había apoyado, según eso se ve en la página web, a 286 proyectos de 203 organizaciones indígenas. Muchos de esos proyectos fracasaron porque no se les dio el apoyo suficiente. Un balance de estas actividades es una tarea pendiente y urgente, al ser esta tal vez la única actividad productiva que se apoyó desde las instancias indigenistas del gobierno federal de estos 3 últimos sexenios. Al parecer, estos fueron los proyectos productivos que no se circunscribieron a estos programas focalizados de los que ya hablé antes. Lo anterior pone en relieve el patrimonio cultural y las prácticas culturales de los pueblos indígenas y sus recursos como un recurso susceptible de ser reconocido globalmente y explotado con fines turísticos. El programa de Pueblos Mágicos y el programa de turismo alternativo en zonas indígenas forman parte de un proceso de terciarización de la economía de zonas rurales, en donde el paisaje, la producción de artesanías, la cercanía con la naturaleza, los monumentos históricos, zonas arqueológicas y otros elementos de la cultura material adquieren una nueva funcionalidad y se convierten en factores de desarrollo. A través del programa de los pueblos mágicos, el gobierno federal, al menos así lo declaró, busca promover el turismo en zonas rurales, en localidades de hasta 20,000 habitantes que poseen atractivos susceptibles de ser explotados por la actividad turística. Para ello, las localidades reciben apoyo financiero que generalmente se queda en las cabeceras municipales y termina favoreciendo a los grupos que cuentan con mayores recursos y poder local regional, es decir, apoyar a los que más tienen en estas localidades. Para formar parte del programa de Pueblos Mágicos, las localidades deben además estar ubicadas a no más de 200 kilómetros o el equivalente a 2 horas de distancia por vía terrestre de un destino turístico consolidado o situarse en una población considerada como mercado emisor, según el sector Secretaría de Turismo. La consideración de la distancia es importante, pues las localidades, sobre todo las indígenas, no siempre cuentan con la infraestructura para albergar a los turistas. Ahora bien,
La nominación de una localidad como pueblo mágico es el resultado de un proceso de patrimonialización que, para mantener su nombramiento y recibir, por tanto, el correspondiente recurso federal, requiere contar con planes de desarrollo urbano y ambiental, planes de desarrollo turístico y comercial, así como el compromiso de conservar y fomentar el patrimonio inmaterial por medio de sus fiestas, ceremonias, producción de artesanías y otras actividades. El poblado, además, debe de mantener y revitalizar la cocina tradicional de la región. Otro requisito es contar con un comité promotor, el cual se hace cargo de realizar todas las gestiones y garantizar el buen funcionamiento del pueblo mágico. En las regiones indígenas se conmina, fíjense nada más, a la población a utilizar su atuendo tradicional y se les invita a volver a hablar su lengua. Entonces aquí estamos hablando de cómo las expresiones culturales de los pueblos indígenas son utilizados para promover el desarrollo turístico. A ver, voy a saltarme un poquito. Además de los, con el recurso que brinda el gobierno federal, se mejora la imagen física del lugar que es declarado pueblo mágico a través de la pintura de casas y edificios con colores brillantes y el uso de materiales tradicionales, el ocultamiento de las líneas eléctricas, remozamiento de banquetas y avenidas. También se utiliza para la integración de mobiliario urbano, la señalización, que en algunos casos es bilingüe español-inglés. Se plantan árboles y flores, se iluminan las calles y fachadas. El embellecimiento de alojamientos, la ampliación de carreteras, entre otras cosas, también entran con ese presupuesto. Dichos cuidados se dan sobre todo en el primer cuadro de los pueblos, en donde es a donde llegan los turistas. Desde luego, el embellecimiento significa también retirar a los vendedores ambulantes, a las personas que venden en la calle, a las personas que los habían estado utilizando de manera tradicional. Si las vecindades son viejas y feas, muchas veces se conmina a la población a salirse de allí, como ocurrió en Querétaro, en donde las poblaciones otomíes que estaban ubicadas en el centro, según un estudio que hicieron en el INAH, pues fueron poco a poco desplazadas. O sea, se da un proceso de gentrificación, es decir, de cambio, no nada más de las personas, o sea, las personas que los habitaban tradicionalmente se salen, sino que también se transforman las actividades de estos lugares y llegan lo que llaman los clústeres del turismo, es decir, aquellas empresas que funcionan en grupo para brindar ciertos servicios, vender artesanías y una serie de actividades económicas que tienden a desplazar a las poblaciones que habitaban en esos centros. En algunos estados se han promovido, además, otros programas turísticos similares a los pueblos mágicos. Está, por ejemplo, el programa de Pueblos con Encanto, así se llama, y los pueblos con encanto. Y hay otro que además se llama Los Paraísos Indígenas. O sea, todos tienen estos nombres encantadores. Bueno, que fue impulsado en 2015, este último, por la CDI. Y se señala que Los Paraísos Indígenas es un programa que agrupa sitios turísticos con alto valor natural, cultural e histórico bajo el resguardo de comunidades indígenas. Yo pienso que eso hay que verificarlo, ¿no? Hay que checarlo y a ver cómo está funcionando. Porque dice así, que está bajo el resguardo de las comunidades indígenas. Según el gobierno federal, el espíritu que inspiró su puesta en marcha, señalan, fue un esfuerzo a nivel nacional bajo el liderazgo y atención de la CDI que, cito, comillas, las comunidades indígenas, honrando sus usos y costumbres, comparten con visitantes y turistas sus bondades, paisajes, tradiciones, cultura y algunas de sus maravillosas experiencias.
Y bueno, se anuncia que había 105 paraísos indígenas. Todos estos sitios, dice la CDI, están certificados por la Secretaría del Turismo y ofrecen visitas a bosques, a parques acuáticos, turismo de aventura, senderismo, avistamiento de flora y fauna, actividades deportivas, ciclismo, etcétera, ¿no? Medicina ancestral. Bien. Además de estas actividades promovidas por el gobierno federal, la CDI y los gobiernos locales y estatales, también hay organizaciones, hay esfuerzos independientes llevados a cabo por diversas organizaciones. Una de ellas es la Red Indígena de Turismo en México, RITA, que es una asociación de empresas indígenas cuyo propósito es fortalecer y promover la sustentabilidad de los servicios turísticos indígenas como instrumentos efectivos para la conservación del patrimonio cultural y ambiental. Y está integrado por alrededor de 30 organizaciones independientes que se plantean también la defensa de los derechos indígenas. Todo ello, pues, nos habla de la importancia que ha adquirido el turismo en las regiones de refugio indígena. Con el proceso de patrimonialización y de turistificación se produce, pues, se producen cambios. Las ceremonias y danzas tradicionales en honor a los santos son con frecuencia descontextualizadas y transformadas en espectáculo. De ello depende en buena medida los ingresos económicos para numerosas familias que viven del turismo, como sucede en el caso de los voladores de Papantla, según Federico Zúñiga, y que trabajó junto también Vicky Cheno, el caso de Cumbre Tajín, ¿no? Y todo el proceso tan interesante que se lleva a cabo. O los comerciantes de textiles, de alimentos y de artesanías y todo tipo de personas que esperan, por ejemplo, la llegada de la Guelaguetza o de la Muerteada en Oaxaca, o el Día de Muertos en Janitzio, donde hay personas que se quejan de la llegada de los turistas y aseguran que los únicos beneficiados con la declaratoria de la UNESCO han sido las empresas turísticas asentadas en la capital del estado, en Morelia. Además de haber prohibido las fotos, hay quienes dicen que ya no queremos ser patrimonio de la humanidad, ¿no? La folclorización y mercantilización a veces se impone a las comunidades por parte de las élites locales que buscan verse favorecidas por el proceso de patrimonialización y el desarrollo del turismo. Georgina Flores, por ejemplo, advierte que los pireris es palabra purépecha para designar a los cantadores y músicos purépechas, denunciaron que la declaratoria que los incorporaba como patrimonio de la humanidad, que incorporaba la pirecua como patrimonio de la humanidad, se hizo sin que los tomaran en cuenta. O sea, los mismos que cantan, a los que producen esa música, no los toman en cuenta para esta declaratoria. Advirtieron que los beneficios de tal distinción internacional serían los hoteleros, restauranteros, agencias de viajes, entre otros. Denunciaron la falta de consulta e información y señalaron que las agrupaciones que habían avalado el expediente enviado a la UNESCO no representan a los pireris de más de 110 comunidades purépechas. Y cito, en su página web señalan, porque hay una página web que es www.pirecua.org, entonces en esta página web señalan que para un amplio número de músicos, compositores y pireris del pueblo purépecha, el nombramiento fue visto como una violación a los derechos del pueblo purépecha, que al no haber sido consultado para decidir si quería o no ser incorporada la pirecua a la lista de la UNESCO. Otra ceremonia reconocida por la UNESCO es la danza de los parachicos, consagrada como Patrimonio Mundial de la Humanidad en 2015. Amparo Sevilla, que es una investigadora del INAH, plantea que este reconocimiento dista mucho de ser motivo de celebración para la población local. Dice ella, por el contrario, es motivo de disputas intracomunitarias por definir quiénes serán las personas que habrán de representar la danza. Nuevamente aquí se presenta la disputa por la autenticidad y por los beneficios, o sea, y se discute sobre los beneficios por la llegada de miles de turistas, que dicen que esos beneficios no se ven,
pero sí se ve la gran cantidad de basura que los turistas dejan. Hay quienes se sienten invadidos por las masas de turistas, citan que llegan solo para emborracharse, con lo que provocan problemas de diversa índole. Sin embargo, también hay que reconocer, esta opinión no es homogénea, hay comerciantes y otros actores que consideran positiva la llegada de los turistas. Bien, ahora hay otro fenómeno que es interesante y ya casi voy a terminar para que no cansarlos, que es la conversión de la cultura en espectáculo. La conversión de las expresiones culturales en espectáculo confluye con lo que los antropólogos del turismo denominan como disneyización de la otredad. Entonces hay varios autores, la cual opera a partir de la selección y descontextualización de las prácticas de la cultura popular y su reinserción en contextos teatralizados. Tal vez el ejemplo más ilustrativo de la disneyización es el parque recreativo Xcaret en la Riviera Maya, Quintana Roo, México. Los mayas son representados a la usanza o a la supuesta usanza de los sacerdotes antiguos que se exhiben a la entrada del teatro. El lugar cuenta con 3 ríos subterráneos en medio de la selva, uno de los cuales se llama Río Maya. Tienen albercas naturales, caletas para el snorkel, un acuario, arrecife de coral, sitios arqueológicos, un mariposario y una amplia colección de animales de la región, como jaguares, quetzales, flamencos, águila real, sopilote rey y un criadero de guacamayas rojas y de tortugas. Respecto a la cultura de los mayas de la región, Xcaret cuenta con la recreación de una aldea maya. No sé si ustedes ya fueron, pero es una construcción donde hay una mujer que está sentada, se supone que está preparando los alimentos, pero es un maniquí. Entonces, bueno, es para que los turistas puedan apreciar lo que es una aldea maya. O sea, están en territorio de los Krusov, de los mayas Krusov, entonces en vez de ir y tener ese contacto con la otra edad, pues para que salen, si están ahí ya pues en una cocina con la figura de la mujer hincada preparando los alimentos. Xcaret tiene además la representación de un cementerio, supuestamente maya, que está en forma de caracol, que pretende reconstruir las creencias religiosas de la región. La exaltación de la identidad de los pueblos mayas está presente en toda esta región, tanto en la toponimia como incluso en los grandes hoteles que los construyen en forma de pirámides, algunos con decorados en piedra, que reproducen las inscripciones en las pirámides. Todo es maya. Y bueno, tal vez ustedes vieron en el Facebook lo que hicieron los supercívicos, que son los actores que muestran nuestra incivilidad. Dice mayas contra mayas. Entonces son las mallas metálicas en toda la Riviera Maya que impiden el paso, porque además es una recreación, o sea, van 3 mujeres mayas, o sea, con su atuendo y un hombre, y van los camarógrafos, y ellas quieren pasar a ver el mar y no las dejan pasar, y tienen que ir a otro lugar y a otro lugar, y no se puede ver porque ya todo el territorio está privatizado. Entonces, no obstante, todo allá se llama, es la Riviera Maya. Bien. Entonces estamos hablando de la exaltación por otros de la identidad de los pueblos mayas presente en las toponimias, así como en los atractivos turísticos. En los folletos promocionales que entregan, por ejemplo, al bajar del avión, se alude a la ancestralidad de los mayas. Se dibuja todo el mapa de la Riviera Maya con todos sus lugares, incluso aparecen. Bueno, ya no traje la presentación, pero aparecen unos delfincitos, aparecen unas tortuguitas, unos barcos, pero por ejemplo, lo que llaman los pueblos de apoyo, es decir, donde habitan los trabajadores, no existen en el mapa. A pesar de que pues sin ellos la industria turística no podría funcionar, tampoco aparecen los pueblos tradicionales.
desaparecen de esta representación, lo cual también me parece pues muy elocuente. Bien, en la página web de Xcaret, por ejemplo, llaman a los turistas y les dicen, descubre paisajes ancestrales. O sea, por eso aluden a lo maya, a la ancestralidad. Otra imagen señala, Exotic Fauna and Culture, y añade, nunca imaginé un pequeño pueblo donde la herencia maya sigue viva, un increíble acuario de arrecife de coral y un importante sitio arqueológico. En otra imagen se habla de los atractivos únicos de Xcaret y señala, comillas, descubrí tradiciones plasmadas en hermosas artesanías en el Museo de Arte Popular y conocí un tradicional cementerio mexicano. Al final del día se ofrece a los turistas la puesta en escena más grande de México, donde participan más de 300 artistas en escena. Al respecto, el folleto promocional dice, en la noche fui testigo de un espectacular escenario con un auténtico juego de pelota maya. Bueno, uno de mis alumnos participó como actor y no son de allí, o sea, los reclutan de diferentes partes de la República, pero bueno, allá se muestran como auténticos jugadores de pelota. Dice, también vi una representación de la conquista española y una espléndida interpretación de las diversas danzas folclóricas. Viví de cerca la Revolución Mexicana y canté a la par del mariachi a través de la música que me llevó a sentir el orgullo de este glorioso país. Entre las danzas prehispánicas están los voladores de Papantla, ya de manera permanente, la danza del búho y la de los, pues aparece la danza de los viejitos, por ejemplo, ¿no? De Michoacán. Así, la historia de México desde la época prehispánica hasta la actualidad es representada y folclorizada. El choque entre europeos e indígenas en la nueva versión del espectáculo, porque hay una nueva versión, porque creo que les hicieron algunas críticas por lo violento que se veía, se resuelve a través de la reconciliación una vez que la Virgen de Guadalupe hace su aparición. Entonces, está Juan Diego y aparece una Virgen de Guadalupe enorme. Es decir, la religión católica logra conciliar a los indígenas y a los invasores europeos en un acto de amor que da origen al mestizaje y a la grandeza de México. Algo más o menos romantizado y folclorizado, yo pienso que es digno de un análisis pues más a fondo. Bien. Bien. Voy a saltarme una parte. Aquí está. En las puertas de acceso al teatro hay hombres cuyos cuerpos y rostros están pintados de azul o visten pieles de jaguares y otros animales salvajes de la región. Portan máscaras y adornan su cabeza con penachos de plumas. Los atuendos podrían ser parecidos o similares a los que usaban los antiguos mayas, pero están fuera de contexto, pues antes se usaban como parte del ceremonial religioso tradicional, tal vez. En ese contacto con la otredad reinventada, los turistas se toman fotos con los hombres y mujeres que representan a los sacerdotes y chamanes mayas. Bueno, yo he hablado con turistas e incluso con personas que estudian turismo y piensan que esa es una verdadera, o sea, no piensan que esto sea una teatralización, sino que así son los mayas, o sea, no hay esa distinción entre lo que es un simulacro y lo que es una práctica viva. Tal vez el caso más extremo sea la recreación de la antigua travesía sagrada maya. El grupo Xcaret promueve su realización. Esta se anuncia como, cito, un ritual que realizaban los pueblos mayas remando con sus canoas hacia Cozumel con el fin de rendir culto a la diosa Ixchel. Punto suspensivo. Iniciaba los días antes en el mercado conocido como Clickwick, sitio en el que se comercializaban los diferentes productos destinados a la ofrenda a la diosa.
Entonces, la empresa turística inventa esta nueva tradición y acude a los textos de arqueólogos famosos para fundamentar este ritual. Promueve el viaje en canoas que van de Playa del Carmen a Cozumel en el mes de mayo de cada año, y en sus folletos pues citan pues a varios arqueólogos famosos. Ahorita no lo traigo, pero sí me llamó mucho la atención que así se hiciera. Se puede decir así que pues el patrimonio cultural tangible e intangible es reconfigurado y o fabricado a partir de elementos seleccionados del pasado, reconstruidos en el contexto presente, diferente a su lugar de origen. No está de más señalar que el parque temático Xcaret se promueve como una empresa ecológica que cuida de la naturaleza. Bueno, antes, me estoy acordando, cuando se hace esta travesía de la diosa Ixchel, o sea, es como la recreación de una nueva tradición a donde también acude mucha gente. Se hace alusión a estos mayas que vivieron hace 1000 años y que se está recreando en el presente. Y esto me hace pensar también en cómo existen otros sucedáneos, que ya no nada más de esta ceremonia, sino de las artesanías. Ustedes recordarán que hace poco hubo denuncias de cómo se habían plagiado los diseños de las blusas de los mijes y también de la gente de Tenango, de Doria. Y no existe hasta hoy una legislación que proteja la creatividad artística, los diseños de los pueblos originarios, que son plagiados por firmas internacionales como Hermes o Pineda Cobalín o incluso grupo Zara. Entonces yo pienso que para los antropólogos también interesados en temas de los derechos indígenas, tenemos que ver cómo ese derecho colectivo puede ser protegido, legislado, para evitar que se sigan apropiando de él. Bien, ya para concluir diré que no está de más señalar que, bueno, Cancún y Riviera Maya son el principal lugar de turismo internacional. El aeropuerto de Cancún tiene más vuelos internacionales que la Ciudad de México. Llegan, no tengo aquí la cifra, pero son millones de turistas, no recuerdo bien, creo que fueron 28 millones de turistas el año pasado. El turismo se ha convertido en la segunda fuente de divisas. Bueno, era la tercera fuente. Decían solo por debajo del petróleo y de los migradólares. Pero pues ya como el petróleo creo que ya no es nuestro, entonces va a ser la segunda fuente de divisas. Entonces es muy importante. Y dentro de todo esto, pues Cancún, esta parte de Quintana Roo, aporta el 33% de las divisas que entran al país. Por eso es muy importante analizar qué es lo que está pasando. No está de más señalar que el parque temático Xcaret, que está ahí en la Riviera Maya, se promueve como una empresa ecológica que cuida de la naturaleza. Claro, porque fíjense que, bueno, son ciertas exigencias y de estándares internacionales. Hace poco se pusieron muy amables en Cancún, porque antes no había ni siquiera botes de basura en las playas públicas, o sea, son unas entradas muy pequeñas donde llegaban las familias y no había ni palapas, ni una forma de resguardarse del sol, no había baños donde cambiarse, no había nada. Pero a partir de las certificaciones internacionales parece que los obligaron a poner ahora sí en todos los sitios de playa pues cosas indispensables como es un baño o un lugar para cambiarse. Bueno, antes no lo había, ahora ya lo hay. Y en este caso también ahora pues el mostrarse como una empresa ecológica, pues también reditúa. Es muy importante mostrarse cuidadosos de la naturaleza. Grupo Xcaret cuenta, por ejemplo, con un proyecto de reforestación de manglar y presumen haber reforestado, fíjense nada más, 65 hectáreas, o sea, no es nada. 65, es como de aquí a atravesar la calle, ¿no? Es muy poquito, o sea, pero bueno, ya reforestaron 65 hectáreas. Y es muy poco comparado con toda la destrucción que hay en esta región, una verdadera catástrofe. También se difunde como una empresa con corazón verde.
El parque temático de Xcaret pertenece al grupo Experiencias Xcaret, que es una empresa líder en la recreación turística del país y opera el Hotel Xcaret México y los parques temáticos más importantes de Cancún y Riviera Maya, como son Xcaret, Xel-Há, Explore, Explore Fuego, otro que se llama Xochimilco, otro que se llama Xenotes y Xenses, todo con X, así como, bueno, así como tours que van a las zonas arqueológicas de la península de Yucatán a través de la marca Chichén. Entonces, el grupo Experiencias Xcaret es una empresa mexicana que ha generado más de 6,100 empleos directos y alrededor de 24,000 empleos indirectos derivados de la operación de los diferentes parques temáticos y de su hotel. Los trabajadores proceden de diversas partes del país y del extranjero, aunque la mayor proporción son originarios de las comunidades mayas de Quintana Roo y Yucatán. Bien. En 2017 fue designado, fíjense ustedes, como la mejor empresa para trabajar, porque, presumen ellos, no practican el outsourcing. Lo que sí sucede, fíjense, con las grandes cadenas hoteleras que hay en toda la Riviera Maya. Hablando con los trabajadores, dicen que los peores son las cadenas españolas y los turistas españoles que no dejan propinas. Muchos de ellos viven de propinas, o sea, hay unos que pagan por trabajar, o sea, los meseros, incluso aquí en México, bueno, aquí no es la Ciudad de México, pero muchos pagan por trabajar. O sea, si uno no deja el 10% de propina, eso se lo descuentan y de una vez les digo, se lo descuentan al trabajador. O sea, hay un control de las cuentas de cada mesa. Entonces, el 10% que uno le paga al mesero, el 2% es para él y el otro 8% se lo entregan al dueño del restaurante porque de ahí le pagan al lavatrastes, al cocinero, al chef, a todos los demás. Entonces, bueno, digo, estamos hablando de estos modelos neoliberales, muchos de estos trabajadores son así, igual que, por ejemplo, en los aeropuertos, los trabajadores que ayudan con el carrito y las maletas tienen que pagar 580 pesos a la semana para que los dejen trabajar. En el supermercado en la Ciudad de México, las personas que nos ayudan a llevar las bolsas en el carrito y todo lo demás, también les cobran una cantidad. Es decir, estamos ante una situación, pues ya no nada más de despojo, sino de una situación de explotación muy fuerte de todas las masas que participan en ello. Bien. Ya para terminar. De manera de conclusión, podemos decir que los procesos de turistificación y patrimonialización son una navaja de doble filo. Fuera de los esencialismos que pretenden mantener a las culturas indígenas congeladas en el pasado, las organizaciones han demostrado su versatilidad para adaptarse a diferentes contextos. El balance de esta situación es ambivalente, o sea, tiene cosas positivas y tiene cosas negativas y va a depender de un estudio mucho más detallado, ver qué se puede hacer y cómo se puede apoyar el desarrollo en cada región. Para concluir, diré que cuando Aguirre Beltrán hablaba de las relaciones dominicales, yo considero que hay una serie de persistencias que sí tienen que ver, y fíjense, ahora que están en auge los estudios sobre racismo, bueno, pues a la hora de que revisamos el trabajo de Aguirre Beltrán, Regiones de Refugio, él es muy enfático en señalar cómo las personas pueden ser incorporadas, por ejemplo, al mercado de trabajo, no por su desempeño, lo que saben hacer, sino porque son portadores de ciertas identidades. Basta señalar que en todas estas zonas ampliamente turistificadas hay, claro que esto ya sería motivo de otro trabajo, hay un mercado de trabajo racializado en donde los puestos altos corresponden a personas que tienen un fenotipo europeo, de preferencia que hablen inglés o francés, mientras que en la base de la pirámide pues está la amplia masa de los trabajadores de la región. Algunos dicen, terminamos perdiendo nuestras tierras para ir a barrer, a asear los cuartos de los turistas. Entonces,
yo la dejaría por aquí y es una invitación a reflexionar sobre estos nuevos procesos, que no nada más es la minería, no nada más son los procesos energéticos, sino que también, y a mí eso es lo que me llama mucho la atención, de despojo, no nada más de la tierra, sino de la propia identidad étnica manejada por las firmas empresariales nacionales y extranjeras. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristina, por esta conferencia. Creo que